Hola, buenas. Vamos a realizar un trabajo de centros de transformaciones en el programa MiKit. El trabajo consta de cuatro ejemplos, con sus correspondientes memorias y sus correspondientes cálculos. En el primero, que es el que tenemos aquí delante, es un centro de transformación de compañía, con sus celdas de baja tensión, sus dos celdas de línea, sus dos celdas de protección, y en este centro de transformación es de 900 kilovatios. Vamos a pasar a ver la memoria. Aquí estamos en la memoria y como podemos ver, tenemos aquí las características del centro de transformación, la potencia, tenemos hasta el presupuesto. Pues eso, tenemos todo. Vamos a pasar a ver directamente las características de los materiales. Que las tenemos aquí. Podemos ver que el centro de transformación es un centro de transformación PFO.5/20. Y ahora vamos a pasar a ver sus características más detalladas. Vamos a ver sus características detalladas. Dimensiones exteriores: tiene una longitud de 6080 milímetros, un fondo de 2380 milímetros y una altura de 3045. La construcción, la seguridad, aquí tenemos toda la información sobre el centro de transformación. Vamos a pasar a ver los tipos de conductores de media y baja tensión. En el transformador 1 tenemos juego de puentes de cables de baja tensión. Un segundo que lo encuentre. Aquí está. De tensión y materiales 0,6/1 kilovoltio, de 240 milímetros de sección de aluminio sin armadura, y en el segundo igual. Vamos a pasar a ver la media tensión, que los tenemos aquí. Se utilizan cables MT 12/20 kilovoltios tipo HPRZ1 unipolares de conductores y sección del material de 50 milímetros de aluminio, tanto en el primero como en el segundo transformador. Y ahora vamos a pasar a ver los cálculos de nuestra instalación. Pues aquí tenemos nuestro cálculo de la instalación, los cuales están verificados por la norma UNE 20/110. Y tenemos aquí, pues como podemos ver, la intensidad de media tensión, la intensidad de baja tensión, cálculo de intensidades en cortocircuito, cortocircuito en media tensión, cortocircuito en baja tensión, en todo. Ahora vamos a pasar a ver las tomas de tierra. Pasamos a ver los cálculos de tierra que están aquí. Que vemos que tenemos una RT de 10 ohmios. Y una KR de 0,05. Podemos ver nuestra configuración seleccionada, que es de 70-25/86. El número de picas son 8 y la longitud de las picas son 6, como podemos ver. Podemos pasar aquí continuando viendo todos los cálculos y vemos que todos están correctos. Los parámetros, vemos los parámetros de las características del electrodo. Y vamos a seguir con las tomas de tierra. Aquí vemos todos los cálculos. Vemos que la distancia a la que tiene que estar el transformador es menos de 32. Como podemos ver aquí, es inferior a 37 ohmios, por lo que podemos ver que está bien. Como hemos dicho, está correcto al estar en menos de 37 ohmios. Y aquí pues, podemos ver el número identificador y la geometría de las picas, así como el número, longitud y profundidad de las mismas. Pues con esto el primer ejemplo ya lo hemos visto. Ahora vamos a pasar a ver nuestro segundo ejemplo. Este es nuestro segundo ejemplo. Pues aquí podemos ver que consta de dos transformadores con sus respectivos cuadros de baja tensión, cuatro celdas de línea, una celda de protección para cada transformador, celda de medida y una celda de protección general que nos indica que es un centro de transformación de cliente. Vamos a pasar a ver a la memoria de nuestro segundo ejemplo. Aquí en la memoria tenemos todas las características, como en el ejemplo anterior de transformación con su presupuesto, potencia transformador 1, transformador 2 y todo. Vamos a pasar directamente a ver las características de los materiales.
Podemos ver que nuestra transformación es un PFU 7/20, como indica aquí arriba. Las características detalladas vemos que son dos transformadores, de longitud 8080 milímetros, de fondo 2380 milímetros, altura 3250 milímetros. El siguiente paso, vamos a pasar a ver nuestros conductores. Aquí los tenemos que tener por aquí. Como podemos ver, los materiales se dividen entre media tensión y baja tensión. En media tensión se utilizan cables MT12/20 kilovatios de tipo RHZ1, 101 unipolares de 50 milímetros de sección de aluminio en el primer y segundo transformador. Entre las conexiones de baja tensión que se utilizan cables de 0,6/1 kilovoltio del tipo RZ1 de 40 milímetros de sección de aluminio sin armadura, tanto para el primero como el segundo. Y con esto pues tenemos vista nuestra memoria y vamos a pasar a ver los cálculos de nuestra instalación. En nuestros cálculos pues tenemos, como podemos ver, la intensidad de media tensión, de baja tensión, cargo de intensidad sin cortocircuito en media tensión, cortocircuito en baja tensión, comprobación de densidad de corriente, todo. Tenemos aquí todos los cálculos realizados. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Y vamos a pasar directamente a ver las tierras, como hemos hecho antes. Podemos observar que tenemos una RT de 10 ohmios y una KR de 0,05. En este caso tendremos que utilizar picas alineadas. Se utilizan 6 picas de una longitud de 4 metros y una profundidad de 0,5. Aquí podemos ver todos los cálculos realizados. Y vemos que la distancia mínima tiene que ser inferior a 32 metros. Un identificador 5/22, según el método NESA, podemos ver también que el RT de servicio 27, por lo que es inferior a 37 ohmios y estaría correcto. Inferior a 37 ohmios, correcto, por lo que los cálculos ya los hemos visto. Y vamos a pasar con nuestro tercer ejemplo. Aquí tenemos delante nuestro tercer ejemplo, que vemos que son dos transformadores, dos cuadros de baja tensión, una celda de protección para cada transformador, celda de medida, celda de protección general, nos indica que es otro centro de transformación de cliente, tres celdas de línea y una celda de remonte. Vamos a pasar a ver la memoria. Aquí tenemos la memoria de nuestro tercer ejemplo, en el que tiene las características y el presupuesto también, como en los anteriores. Vamos a pasar a ver directamente las características de los materiales. Es un centro de transformación PFU/20. Vamos a pasar a ver las dimensiones exteriores. Como hemos hecho los anteriores, tenemos que tener una longitud de 8080 milímetros, 2380 milímetros de fondo, altura de 3250 milímetros. Vamos a pasar a ver las interconexiones, tanto de media tensión como de baja tensión. Que las tenemos por aquí. Aquí las tenemos. Las interconexiones de media tensión son cables de 12/20 kilovoltios del tipo RHZ1/10L de 50 milímetros de sección de aluminio. En los de baja tensión tenemos cables de 0,6/1 kilovoltio del tipo RZ1 de 240 milímetros de sección sin armadura. Y con esto pues tenemos vista la memoria y vamos a pasar a ver los cálculos. Aquí tenemos los cálculos de nuestra instalación, nuestro tercer ejemplo, y pues pasamos a verlo como hemos hecho los anteriores, la intensidad de media tensión, la intensidad de baja tensión, los cortocircuitos, intensidad de cortocircuito en media tensión, en baja tensión, comprobación de densidad de corriente. Aquí podemos observar todo.
Vamos a pasar directamente a ver las tierras, como hemos hecho en las anteriores. Vemos que tiene una RT de 10 ohmios con una KR de 0,06. 0,066. Seguimos viendo a ver si está todo correcto. Nuestra configuración sería 5/82. Como podemos ver aquí. Serían picas alineadas de 3 metros con profundidad de 0,8, número de picas 8. Y pasamos a ver los resultados. La distancia mínima de separación sería 23,87 metros y el resultado que nos da es inferior a 37, por lo cual está todos los cálculos correctos de nuestro tercer ejemplo. Y ahora con esto vamos a pasar a nuestro cuarto y último ejemplo. Aquí tenemos nuestro cuarto y último ejemplo. Vemos que es más pequeño, es un único centro de transformación. En un cuadro de baja tensión, la celda de medida, la celda de protección general, que la tiene porque es fin, principio y fin de punto. Vamos a ver la memoria de este ejemplo. Aquí tenemos la memoria de nuestro cuarto y último ejemplo, como podemos ver. Aquí está el tipo de transformadores, tal. Los presupuestos, este es el más barato, al ser el más pequeño. Y nos vamos a ir directamente a las características de los materiales. Vemos que es un centro de transformación PFU.4/20. Vamos a pasar a ver las medidas. Que vemos que son las dimensiones exteriores: longitud 4.460 milímetros, fondo 2.380 milímetros y altura 3.045 milímetros. Ahora vamos directamente a pasar a ver los conductores. Pues vamos a pasar a ver los conductores tanto de media como de baja tensión. Tienen que estar por aquí, por abajo. Aquí tenemos los conductores. En media tensión utilizaremos cables de 12/20 kV tipo RHZ1/10L, unipolar de 50 milímetros de sección de aluminio. Interconexiones de baja tensión. Tendríamos cables de 0,6/1 kV tipo RZ1 de 40 milímetros de sección de aluminio sin armadura. Se puede ver que solo tenemos interconexión de media tensión y una de baja, al haber un único transformador. Solo tenemos uno y uno. Y terminamos de ver la memoria y vamos a pasar directamente a los cálculos de nuestra instalación. Pues en estos cálculos, como en los anteriores, vemos la intensidad de media tensión, la intensidad de baja tensión, los cortocircuitos, intensidad de cortocircuito, cortocircuito de media tensión, en baja tensión, dimensionado en embarrado. Hemos pasado directamente al cálculo de las tierras. Podemos ver que tenemos una RT de 10 ohmios, una KR de 0,05. Tenemos una geometría del sistema en anillo rectangular con una configuración de 60-60/8/84. Número de picas 8, longitud de las picas 4. También podemos ver que la distancia mínima de separación, que sería 31,83, el resultado nos da 27, que está todo correcto porque es menor de 37. Así que está todo correcto. Nuestro cuarto ejemplo. Espero que les guste y un saludo.